Sí. Vamos a comenzar. Este es un corte sagital en donde se aprecia las tres capas del útero y se ve que el útero está dirigido hacia adelante y hacia abajo, encima de la vejiga. Pero no siempre el útero está así. Como vimos, hay una situación en anteflexión, pero puede ser que esté acá en medio, puede ser que esté dirigida hacia atrás, en lo que es anteflexión, situación intermedia o retroversión. De eso va a depender los signos y síntomas cuando una mujer se embaraza. Si está en anteflexión, el útero crece y obviamente uno de los primeros síntomas que va a tener la paciente es aumento de la frecuencia, disminución de la cantidad. Eso es colaquiuria, eso es fisiológico, es mecánico, no es patología, no es infección. ¿Está bien? Pero cuando este útero está hacia atrás y comprime el recto, va a haber dificultades para defecar. La paciente va a tener la necesidad de defecar, va a tener el tenesmo rectal, que es el deseo de defecar y no poder defecar. O puede ser estreñimiento también, porque la materia fecal ya no puede bajar con facilidad hacia la ampolla rectal y por lo tanto se endurece y produce lo que se llama estreñimiento, que algunos términos lo utilizan como constipación. Este útero presenta una capa interna que es el endometrio, que es mucosa, que vimos que tenía tres capas, basal, esponjosa y compacta. Una parte muscular que también tenía tres capas, una interna esfinteriana, una media vascular, estratovascular, plexiforme que rodeaba los vasos, y una superficial en forma de herradura que era la más importante para la mecánica del trabajo de parto, y que había unos marcapasos uterinos en las uniones supertubáricas. Hablamos del triple gradiente descendente de la contracción, la velocidad de transmisión de 2 centímetros por segundo. Y vemos una vejiga que tiene un músculo que se contrae para poder eliminar lo que tiene en su interior, músculo detrusor. Y vemos una mucosa aquí donde vamos a ver una zona lisa que viene siendo el trígono de Lito, que es un trígono vesical que carece de su mucosa y por lo tanto es tensa, lisa, brillante, que cuando entra acá el urólogo con un aparato que se llama cistoscopio, ve la superficie triangular bien definida con tres vértices que son las dos ureteras que están por atrás y la uretra que se inicia de aquí hacia abajo. Como podrán ver, la uretra es muy corta en la mujer, tiene 3,75 a 4 centímetros, a diferencia del varón, pues que debe tener 15, 20 centímetros dependiendo de la longitud del pene. Y entonces esta uretra, por un lado, facilitará que un cálculo pueda salir con mucha facilidad y en el caso del varón con mucha dificultad. En el caso de una mujer, al estar más cerca del exterior, las infecciones serán más frecuentes que en el varón, que está muy lejos de la vejiga. Pero una mujer embarazada, si se comprime esto y la uretra también se comprime, pues de 4 centímetros pasará a 2 centímetros y las infecciones de la orina durante el embarazo son 17 veces más frecuentes que la mujer no embarazada. ¿Sí? Entonces, esto es el recto. ¿Sí? Esto es el conducto anal y aquí abajito tenemos el ano, pasa a ver que sí. Y si vemos un corte que no está en la línea media, sino que a un ladito del útero, podemos apreciar que la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho nunca podrán entrar en contacto cuando están pegados en el útero, porque primero el útero estará entre la parte anterior y la parte posterior, y en la parte lateral los vasos uterinos impedirán que las hojas entren en contacto. ¿Sí? Y por lo tanto aquí tenemos a los ureteros llegando hacia la región posterolateral de la vejiga, y entonces este sitio es donde nosotros podemos lesionar los ureteros cuando vamos a quitar un útero en una histerectomía. Se ve un ovario que se localiza a este nivel, que presenta un cuerpo lúteo que indica que ya ovuló la paciente, y que ovulación significa, como vimos ayer, ruptura folicular. Y la ruptura folicular nada más se puede confirmar de dos maneras. ¿Cuáles? O sea, la ovulación nada más se puede confirmar de dos maneras, porque todo lo que digan es historia. Nada más hay dos formas de confirmar que la paciente está ovulando. Un embarazo, que obvio tuvo que haber ovulado para que haya fecundación y el embarazo. ¿Y la otra? No. La menstruación, por definición, es un fenómeno cíclico que va precedido de un fenómeno ovulatorio. En forma indirecta, bueno, pero ¿cómo confirmas que la paciente presenta menstruación y no un sangrado nada más uterino? Que hay una ovulación. ¿Cómo confirmas la ovulación? Por medio del ultrasonido, con un seguimiento folicular, viéndolo crecer, 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 reventar, y entonces el colapso folicular ya indica que esa paciente ovuló. Si nos vamos a pruebas hormonales, no sirven para nada. Si nos vamos a lo que es el moco, tampoco sirve para nada. Si nos vamos a la temperatura, tampoco sirve para nada. Si nos vamos a estrógenos, progesterona, preglandiol, progesterona plasmática, no sirven para nada. Entonces nada más queda lo que es seguimiento folicular
y que venga la paciente embarazada, pues obvio que sí, ¿sí? ¿La que sigue? Que en el varón podemos apreciar entonces el músculo detrusor y podemos apreciar ese conducto que sale de la cola del epididermo como conducto deferente que asciende, pasa por delante del pubis, entra al conducto inguinal, pasa por encima de la vejiga, pasa por detrás y entra, queda por dentro de lo que son las vesículas seminales, que en un principio se pensó que ahí se producía el esperma y resulta que no, que nada más un reservorio donde puede haber un poco de espermatozoides durante el fenómeno eyaculatorio, pero no produce nada de semen, porque el semen se produce a nivel del testículo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo este conducto deferente viene quedando aquí adentro, se va a dilatar para formar la ampolla del conducto deferente y luego se va a agudizar como punta de lápiz para formar conducto de la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Para que sigue? Y en un corte sagital se puede apreciar la vejiga y se puede apreciar acá la próstata. Y vean ustedes esto que está acá, uretra prostática, 2.5 centímetros. Uretra membranosa, 1.5 centímetros. Uretra esponjosa, 15 a 20 centímetros, ¿de acuerdo? Pero si vamos hablando en urología en cuarto año, esta uretra se divide en anterior y posterior. Si hacemos cortes en sentido anterior, pasamos acá, cortamos el pene, uretra esponjosa, uretra esponjosa, uretra esponjosa, y llegamos a este punto, aquí en este punto, donde se acabó la uretra esponjosa y nada más nos queda la uretra membranosa y la uretra prostática que forman la uretra posterior, ¿sí? Entonces la uretra posterior tiene tres partes, la uretra en sí, prostática, membranosa, que constituyen clínicamente la uretra posterior, y la esponjosa, que constituye la uretra anterior. Normalmente de 15 a 20 centímetros, con 2.5, con 1.5 y de 15 a 20 centímetros la longitud de la uretra anterior, que es la uretra esponjosa. Pero también podemos apreciar un corte sagital de la vesícula seminal y podemos apreciar un conducto que pasa directamente aquí, que este es el conducto eyaculador, así como hubo un conducto hepático que se unió con el conducto cístico para formar ¿qué? Colédoco, así el conducto de la vesícula seminal se une con el conducto de la ampolla del conducto deferente y entonces se forma el conducto eyaculador, que son dos, porque son dos vesículas seminales y son dos deferentes, y estos nos van a llevar el esperma directamente a la uretra para luego ser expulsados hacia el exterior a través del meato uretral externo. ¿Está bien? Vean ustedes que la parte de arriba constituyen los cuerpos cavernosos dorsales, que son dos, y abajo el cuerpo esponjoso ventral, que presenta a la uretra en toda su longitud y presenta dos dilataciones, ¿sí? Una dilatación proximal que se llama dilatación vulvar, que está en el bulbo del cuerpo esponjoso, y una dilatación distal que parece una navecilla, que se llama dilatación navicular, ¿sí? En esta dilatación vulvar, que es la proximal, vean ustedes esto. Las glándulas de Cooper, correcto, presentan un conducto que atraviesa la hoja inferior del diafragma urogeneral, atraviesa el cuerpo esponjoso y desemboca en la parte posterior proximal de la uretra esponjosa. ¿Está bien? Los conductos eyaculadores desembocan en la uretra prostática, pero los conductos de las glándulas de Cooper desembocan en la parte posterior de lo que es la dilatación proximal de esta uretra esponjosa, y entonces vemos cómo los conductos llegan hasta este punto. Pasamos a la que sigue. Una panorámica, cuando hacemos nosotros un estudio laparoscópico, esto sería la visión cuando nuestra lente está mirando hacia abajo como un reflector. Veríamos a la vejiga, veríamos al útero, veríamos acá a este espacio o fondo de saco de Douglas, veríamos al recto, veríamos al ciego, al apéndice, a los vasos ilíacos, la bifurcación, la formación de la vena cava, la bifurcación de la aorta, nuevas bifurcaciones, ilíaca externa, y también podríamos ver esto amarillo que está acá, que se llama ligamento ancho, con diferentes nombres: mesosalping, mesovario, mesometrio, parametrio, ¿verdad? Y acá adelante vemos un peritoneo que va a pasar encima de la vejiga, regalándole su capa serosa, y luego este brillo que tiene el útero, resultado del ligamento ancho, que es la hoja peritoneal que lo cubre, con una hoja anterior y una hoja posterior. Y aquí vemos algo nuevo para ustedes, que se llaman ligamentos útero-sacros. ¿Está bien?
Los ligamentos uterosacros son unos ligamentos que fijan del útero de lo que es el cuello hacia lo que es el sacro, ¿sí? Ahora resulta que el útero viene siendo algo así como los globos esos que en Estados Unidos o en Europa se sueltan allá, ¿verdad? El concurso de globos, en donde el útero presenta ligamentos que van hacia adelante, como ligamentos redondos que ahorita vamos a ver, laterales, que son los ligamentos de McEnroe, posteriores, que son estos ligamentos, y otros que van a los varios chiquititos, que van de aquí para acá, que ¿cómo se llamará? Útero ovárico. Entonces hay 8 ligamentos que tiene el útero como un pulpo. El útero tiene 8 ligamentos, 2 ligamentos redondos, 2 uterováricos, abajo 2 cardinales, atrás uterosacros. Esos uterosacros son muy importantes porque en el momento que nosotros quitamos el útero, esta mujer queda como el varón. Su fondo de saco de Douglas es tan grande como el del varón. ¿Está bien? En la mujer quedó dividido en 2 fondos de saco, uno que quedaba por delante del útero y uno que quedaba por detrás. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando hacemos una histerectomía, entonces al quitarse el útero, este fondo de saco queda de aquí hasta acá. Y ahora las alas intestinales están sobre este fondo de saco. Y si no tenemos una buena fijación, el intestino empieza a hacer presión sobre la cúpula vaginal y entonces llega casi hasta el introito vaginal y la paciente después de la cirugía refiere movimientos en la vagina y es el peristaltismo, se llama enterocele. ¿Está bien? Para evitar que esto ocurra hay una técnica quirúrgica que consiste en pasar la sutura aquí, porque vamos a quitar el útero, lo vamos a quitar, pasar la sutura aquí y hacer prácticamente una sutura continua en espiral, siguiendo el ligamento prácticamente hasta la altura donde se encuentra el recto. Después pasamos por delante de lo que es el recto, pasamos a través de las capas superficiales del recto, pasamos la aguja sin llegar obviamente a la luz, pasamos un punto acá, otro punto acá, otro punto y agarramos el otro lado y luego hacemos prácticamente una jareta para cerrar normalmente los ligamentos uterosacros y evitar el enterocele, que la cirugía se llama Muskowitz. ¿Está bien? Es una técnica que se va normalmente para los residentes cuando operan una histerectomía y quieren evitar como complicación el enterocele. ¿Por qué sucede el enterocele? Porque el fondo del saco de Douglas, que era breve en la mujer, al perder el útero, queda enorme y entonces el intestino tiende a bajar a la vagina y esto se llama enterocele. ¿Ok? Entonces decimos histerectomía más Muskowitz, quiere decir que quitamos el útero y corregimos los uterosacros o plicatura de uterosacros. Pasa a la que sigue. Y entonces en un varón vemos acá la vejiga, vemos acá los músculos rectos y vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 pliegues que en algún momento dijimos que en la pared posterior, si nosotros estamos sentados en el promontorio sacro y vemos la vista posterior de la pared anterior, veríamos nosotros 6 pliegues en la pared anterior, específicamente en la capa 12. ¿Cuál es la capa 12? Entonces allá vamos a encontrar 6 pliegues importantes que son el buraco en medio, las arterias umbilicales obliteradas, los vasos epigástricos son 5, 2 de un lado, 2 de otro lado y 1 en medio, y de allá hacia arriba pues el ligamento redondo que se va directamente a lo que es el hígado y que fue en un principio en etapa fetal la vena umbilical. ¿Sí? Muy bien, pues aquí vienen las 5, aquí ven 1, 2, 3, 4 y 5 y no pueden ver la otra porque está más alta. Pero sí pueden ver que en las paredes laterales que tenemos, del abdomen, o maometra, que era oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿verdad? Y vemos entonces directamente que aquí están los rectos mayores del abdomen y la línea algo, línea blanca, y aquí tenemos el psoas al cuadrado y el transverso, socuatra, los grandes vasos, la columna, y lo que le falta acá es el diafragma, que era dicosocuatra, los 5 elementos de la pared abdominal posterior. Pasamos a la que sigue. Entonces resulta que la capa número 12, ¿cuál era? Tejido conectivo extraperitonal, con una capa mal definida, que hay un poquito de grasa acá, hay otro poquito por acá, que de pronto no hay la capa, de pronto aparece otra vez. Ahora resulta que cuando esta capa, que inicialmente era vertical, como la capa número 13, ¿cuál es? Entonces la capa 13, así como está esto, ¿verdad? Y que es la 13 esta, y aquí donde está el pintarrón sería la 12. Cuando llegamos directamente al pubis, esto se convierte en una capa horizontal formando una L. ¿Está bien? Esta es la porción vertical y esta es la porción horizontal. Pregunta, ¿cómo va a quedar con respecto a la capa 13 a la 12 cuando estemos sobre los órganos pélvicos? ¿Superior quién?
La 13, inferior, la 12. Y entonces el inferior, conforme pasa sobre cada órgano, le va regalando la fascia y se convierte en la principal capa de la pelvis. Porque resulta que cuando esto que están viendo ustedes acá, viene y se forma una fascia para lo que corresponde a la vejiga, se llama fascia vesical. Y cuando pasa a nivel del útero, le regala su fascia uterina. Y cuando pasa a nivel del recto, se forma la fascia rectal. Y para todo lo que es la pelvis, la fascia endopélvica. Y ese es el soporte principal y resistencia principal sobre el elevador del ano para que este diafragma pélvico soporte más presión y cosas que puedan ocurrir a la mujer en sus partos, en sus embarazos, en su obesidad, en cualquier problema que pueda tener que cause aumento de presión respiratoria. Así que esta capa que están viendo por acá se llama fascia endopélvica y proviene de la capa número 12. ¿Ven? Hay muchas cosas importantes aquí. Por ejemplo, vean ustedes esto. ¿Qué será esto? Quita las etiquetas, quita las etiquetas. Vamos a preguntarle a Ángel primero. ¿Qué sería esto, Ángel? ¿Otro qué parte? El cervix. Entonces tenemos acá en el útero del cervix esto. ¿Qué es esto? Ese es el conducto endocervical. ¿Está bien? Y del cervix, a un lado, hay un ligamento que va a la pared lateral de la pelvis, otro ligamento que va a la pared lateral de la pelvis. ¿Cómo se llama? Ligamento cervical lateral de McEnroe. ¿Está bien? Encima de ese ligamento está viniendo esta arteria que viene de la hipogástrica, que es la arteria visceral más importante, que se llama uterina. Que cuando llega al istmo, que es la unión del cuerpo con lo que es el cuello, se va a dividir en ¿qué, María José? Cuando llega esta uterina encima del ligamento de McEnroe, una ascendente y una descendente. ¿Y qué pasa con la ascendente? La ascendente se divide en fúndica, tubárica y la ovárica. Fúndica, tubárica y ovárica. ¿Y la descendente? Cérvico-vaginal. ¿Está bien? Entonces, a lo largo de su ascenso, estas arterias que están a los lados o en las paredes laterales del útero, ¿a qué da origen, Daniel? A las arcuatas que anteriores y posteriores, que forman círculos arteriales a todo lo largo de lo que es la víscera, que en este caso es el útero. Y de ellas parten ¿qué? Las arterias radiales en dirección al endometrio para terminar en basales y espirales, y aparece el mnemoteico de árabe. ¿Está bien? Arcuatas, radiadas, basales y espirales. Bien. Y vemos entonces que hay una estructura importante que viene aquí, ¿correcto? Que sigue su camino, que pasa por debajo del ligamento cardinal y sigue su camino para desembocar a nivel de la vejiga, y ese es el uréter. Y esta zona que está aquí, que poca gente conoce porque se puede lucir en el ultrasonido y lucir en cirugía, se llama túnel de Meigs. M-E-I-G-Z, Meigs, ¿sí? Ese túnel de Meigs es donde pasa el uréter debajo del ligamento cardinal, por debajo de la arteria uterina, a 1.5 centímetros de lo que es el cuello, y es un punto importante donde la piedra se puede quedar localizada acá abajo. Y entonces es importante decir, la paciente presenta ectasia de riñón derecho secundario, un lito localizado a nivel del túnel de Meigs. Y como no lo van a entender los demás, entonces usted luego dice, el túnel de Meigs se localiza por debajo del ligamento de McEnroe, por donde está la arteria uterina, ¿sí? En donde el uréter está pasando para seguir su curso en dirección a este. Y entonces la gente que reciba tu informe tendrá que entrar en internet para ver el túnel de Meigs, verá las imágenes, verá los dibujos, verá el ultrasonido, verá todo, y entonces aprenderá a través de tu informe. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos aquí 5 pliegues abajo otra vez: uraco, arterias umbilicales obliteradas, estos vasos epigástricos, los músculos rectos, ometra, esta capa se desliza, sedosa, delgada, lisa y transparente, capa número 13, ¿verdad? Y la capa que se va a diseminar en todo esto de la pelvis es la capa número 12, procedente del tejido conectivo extraperitoneal. Ok, la que sigue. Y entonces en este corte sagital vemos entonces que el recto, que mide 12.5 centímetros, que se va a extender desde el tercer segmento sacro. Recuerdan ustedes que había un ligamento que descendía en sentido anterior a los cuerpos vertebrales y que terminaba hacia adelante a nivel del segundo segmento sacro. Inmediatamente debajo de él está iniciándose el recto,
como continuación del sigmoides en el tercer segmento sacro en dirección al ano. Y los 4 centímetros previos a llegar al ano se llama conducto anal. ¿Está bien? Y este recto, a diferencia de su nombre, no es recto porque tiene sus flexuosidades. Y por dentro tiene unas válvulas en forma de media luna, ¿vean? Se llaman válvulas semilunares, que son 3. ¿Sí? Que el libro de Nether les pone como válvulas de Houston, primera, segunda y tercera, inferior, media y superior. ¿Sí? Pero otros libros le ponen esta de Houston y la otra de Coleridge y la otra no tiene nombre. ¿Sí? Es inanimal. Si alguien le quiere poner su nombre, se lo ponemos también. A partir de ahora lo llamamos así. ¿Sí? Pero no es nada sano, está por el recto, mejor vamos a dejarlo. Entonces aquí tenemos la vagina, correcto, aquí tenemos el cuello, el conducto endocervical, la cavidad uterina y lo que es la mucosa que se encuentra acá, que es el endometrio. Bien, ¿la que sigue? Fíjense muy bien cómo existe una fascia por encima de los músculos que constituyen el diafragma pélvico. ¿Está bien? Y fíjense cómo normalmente a los lados existe un músculo que todo mundo ya conoce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Adán? Obturador interno. De la pelvis a cada lado, obturador interno. ¿Sí? Son los que forman las paredes laterales de la fosa rectal. ¿Sí? Y el músculo que viene quedando aquí colgando, vean cómo se forman unas vainas tendinosas, condensaciones de la fascia endopélvica. Entonces, donde se fija parte de la fascia, los músculos para darle mejor soporte. Vean cómo se tracciona la vejiga con el uretero y cómo llegan los ureteros en sentido posterolateral. Cómo los peñascos del temporal llegan a la región posterolateral de la silla turca. Los ureteros llegan en la región posterolateral de la vejiga y su distancia de aquí, según unos libros, entre uno y otro es de 5 centímetros y según otros libros es de 7.5. Entonces, conclusión, la distancia de entrada entre un uréter y otro uréter es de 5 a 7.5. Así no fallamos porque unos libros dicen 5 y otros 7.5. Resulta que los que dicen 5 centímetros dicen que estos ureteros pasan todas las capas de la vejiga para desembocar a la luz de la vejiga. Y la distancia de desembocadura de uno y el otro, cuando dicen de 5, es de 2.5. Y cuando dicen 7.5, dicen que es de 5. Quiere decir que el trayecto no es paralelo, sino que su trayecto es oblicuo. Y por fuera hay una distancia que por dentro es más próxima entre una y otra. Ese trayecto oblicuo de los ureteros constituye el tercer punto donde las piedras se pueden quedar atrapadas. Es decir, que el trayecto oblicuo del uréter intravesical constituye el tercer punto donde casi siempre vamos a ver una ectasia, y si no ves arriba, ándate a la entrada de los ureteros y vas a encontrar la piedra, y como dicen en Cuba, vas a encontrar el ojo de la víbora. ¿Sí? Para que tú sepas. Así dicen los cubanos. Muy bien, ¿para que sigue? Y esto es prácticamente hacer una cistoscopía, ¿verdad? En donde vemos a una uretra cortita y breve que termina acá donde se encuentra el vestíbulo de la vulva. Y acá arribita vemos cómo se dibuja un triángulo liso, tenso y brillante, diferente a los demás, que está lleno de arrugas. Y esto se debe a que no existe su mucosa y en esa zona no hay vasos, no hay nervios, no hay nada. Se llama trígono vesical o trígono de Litov. Tiene para su estudio 3 orificios. Los 2 que están arriba, que son posterolaterales, es la desembocadura de los ureteros. Y el que está abajo es el origen de la uretra, que se llama esfínter uretral interno. Porque el que está acá abajo se llama esfínter uretral externo, y lo que está entre los 2 esfínteres es la uretra. ¿Está bien? Y luego vemos que existe un reborde que va de aquí a aquí, y un reborde que va de aquí a acá, con otro reborde que va de acá a acá. Quiere decir que el trígono de Litov presenta 3 orificios y 3 bordes como trígono que es, con 3 ángulos. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaría el borde posterior? ¿Entre qué y qué está? Entonces se llama reborde interureteral. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaría este que está acá y este que está acá? Interuretero uretral. Entonces el trígono de Litov presenta 3 bordes: posterior interureteral y anterolaterales, que son interuretero uretrales. ¿Está bien? Y el trígono vesical se caracteriza por ser liso, tenso y brillante porque no tiene su mucosa. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y acá entonces vean lo mismo, solamente que estamos hablando de un varón, en donde tenemos directamente acá una uretra membranosa, ¿verdad? Tenemos una uretra prostática
tenemos una próstata que tiene una forma más o menos de pirámide invertida, con una base superior hacia la vejiga y un vértice a lo que es el diafragma urogenital, que se encuentra acá abajo, en cuyo diafragma urogenital, cuando vimos periné, vimos que había un espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis verdadera que constituía el cuarto plano de Hodge y que tenía para su estudio vértice anterior, símbolos del pubis, vértice posterior, la punta del coxis, vértices laterales, sus límites anterolaterales, ramas isquiopúbicas y los límites posterolaterales, sacrotuberosos. Este espacio que se encuentra en la parte baja de la pelvis verdadera queda dividido por una línea que pasa directamente de una tuberosidad isquiática a la otra en dos triángulos: anterior, urogenital, porque ya se encuentra la uretra y se encuentra la vagina, y posterior, anorrectal. Y dijimos que el triángulo anterior presenta compartimientos que son 3, mientras que los que están a los lados de atrás no hay compartimientos, y doy 2 pirámides de base inferior y de vértice superior. ¿Cómo se llaman las pirámides que están a los lados del recto? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las pirámides que están a los lados del recto? El recto, colon sigmoide, el recto se mete dentro de la pelvis, y él dijo que en la pared lateral de la pelvis verdadera, ¿qué hay? El octogonal interno, y luego venía el elevador del ano, aquí el elevador del ano. ¿Cómo se llama esta pirámide que está acá y la pirámide que está acá? Fosa isquiorectal o isquioanal. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo aquí tenemos esto que se encuentra acá, que se llama compartimiento perineal profundo. ¿Y qué había abajo? Porque dijimos que en el periné existe 1, 2 y 3 capas que se van con la piel. ¿Cuál? Vamos a hacer una disección del periné. Abres el periné y quita la piel. ¿Qué te llevas? La fase superficial. ¿Qué te llevas con la fase superficial? Entonces, 1, piel, te llevas tejido celular subcutáneo y la hoja anterior de la forma superficial. ¿Y qué vas a ver a continuación? La fascia de Coles. Pues les presento a la fascia de Coles. ¿Dónde está? Aquí está. Fascia superficial de Coles. Aquí está la piel, tejido celular subcutáneo, esto blanquito, fascia superficial. Esta es la fascia de Coles. Aparecen estos músculos que están acá, que se llaman músculos perineales superficiales, que era pitra, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial. Y luego pasamos a esto, que constituye la hoja inferior del diafragma urogenital para los músculos perineales profundos, que es esto, que era IT. Esfínter, estriado de la uretra, transverso profundo del periné. Y esa es la hoja superior del diafragma urogenital. ¿Qué había arriba? ¿Qué había arriba de esto? Conste, ya se los dije a ustedes, no tienen pretexto para estar fallando esto. Ya dictamos el periné en alguna ocasión musculoesquelético, ya volvimos a hacer algo de periné, y esto es lo que vamos a hacer el lunes, ya así complementando dudas o lo que sea. Pero ¿qué había arriba en el compartimento anterior? La prolongación anterior de la fosa isquiorectal. ¿Cuáles serían los límites? A ver, vamos a ver, dice Juan, interno. Muy bien. Y externo era obturador. Muy bien. Y inferior era la hoja superior. Ok, pues aquí te la presento. Miren, aquí está el triangulito, correcto, en donde está el elevador del ano, en donde está el obturador interno y donde está la hoja superior del diafragma urogenital. Este es PAFI, prolongación anterior de la fosa isquiorectal. Quiere decir que si yo estoy en el rombo del periné y lo abro, ¿verdad? Lo primero que voy a encontrar es la fascia de Coles. La abro y voy a encontrar la pitra, músculos perineales superficiales. Los quito y voy a encontrar la hoja inferior del diafragma urogenital. Lo quito y voy a encontrar al compartimento perineal profundo, diafragma urogenital, con los músculos profundos, ET. Esfínter, estriado de la uretra, transverso profundo del periné. Los quito y voy a encontrar la hoja superior. Y si lo quito, entro a este espacio de grasa que es PAFI, prolongación anterior de la fosa isquiorectal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en la parte de atrás? Si nosotros estamos cortando así, cuando llegamos a las tuberosidades isquiáticas, se acabaron esos compartimientos, porque vamos a entrar al triángulo posterior, donde no existen compartimientos, y ese triángulo que está así, se va a convertir entre esto y esto, o sea, el mismo de este tamaño, y se llama fosa isquioanal o isquiorectal. Firefox, así es, y la otra es FIA.
¿La que sigue? Esta es una pista superior en donde podemos apreciar al útero, a los ligamentos redondos que son los homólogos de los conductos deferentes, porque pasan por el conducto inguinal igualitos, solamente que en el conducto inguinal pasa en el hombre conducto deferente y en la mujer ligamento redondo. Estos ligamentos redondos van a dar la vueltecita y van a llegar hasta el monte de Venus y ahí van a terminar. Y luego vemos a esto que es la trompa, ¿correcto? Y luego vemos a este ligamento que viene de aquí al ovario. ¿Cómo se llama? Útero ovárico. Útero ovárico. En cambio, en una panorámica estamos viendo que de aquí de la pelvis, que es todo esto, parte un repliegue peritoneal hacia el polo superior del ovario. Ahora sí es el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Pero como este ligamento suspensorio lo voy siguiendo, tiene como importante esto, que son los vasos ováricos, la arteria ovárica y la vena ovárica están en el ligamento y tiene forma de embudo, ¿está bien? Y se llama ligamento infundibuliforme o ligamento suspensorio del ovario, pero como no termina a este nivel, donde está esto que está acá, que es el infundíbulo, que es en forma de embudo, no termina, sigue hasta L5 y se llama ligamento lumbo-ovárico. ¿Está bien? O sea que el ligamento lumbo-ovárico es prácticamente el repliegue ligamentario que va desde L5 hasta el polo superior del ovario. Y desde el punto de vista didáctico, a partir del estrecho superior, lo que protege a los vasos ováricos tiene forma de embudo y se llama ligamento suspensorio del ovario. Es decir, que la parte caudal del lumbo ovárico se llama ligamento suspensorio del ovario. Ok, ¿qué será esto? Apéndices biploicos. ¿Qué será esto? Astenias. ¿Qué será prácticamente esto que está acá? Austras. ¿Qué será esto? ¿A qué nivel? L4. ¿Qué será esto? La formación de la cava, ¿a qué nivel? L5. ¿Qué serán los dos vasitos que están acá? Sacra media. ¿Qué será este espacio que se encuentra acá? El saco de Douglas. Fondo del saco de Douglas. ¿Qué ligamentos serán estos? Que van de acá al útero sacro. ¿Cómo se llama la técnica para cerrar esto? Moskowitz. ¿La que sigue? Aquí, el que no quiere entender con esta imagen tan clara, en donde se quita el peritoneo para que se den cuenta que la vejiga es infravesical y que el peritoneo se lo está regalando su capa serosa por arriba, y que aquí normalmente el cuello presenta su conducto endocervical y presenta la llegada de los vasos uterinos y el paso del uretero acá en el túnel de Meigs, en donde este uretero está a 1.5 centímetros del cuello de la matriz, en donde cuando vamos a empezar los R3 que están en la antesala de terminar la especialidad de gineco, piensa el R3 que el médico de base dice opera. ¿Qué experiencia puedes tener si en tu vida has operado una histerectomía? Has operado cesáreas y operado cositas del periné, pero no has operado una histerectomía. Y entonces entras a operar y te sientes muy ducho porque te salió bien la cirugía y dices, ay, la doctora sí da chance. No es que te dé chance, es que no estás seguro de sus conocimientos, y si te metes en problemas solos. O sea, tenemos que aprender de los tutores. Hay un orden de aprendizaje. ¿Cuál es el orden de aprendizaje? Yo, por ejemplo, dicen que el ver no aprende uno. No, que el ver es un montón, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes de primer año no entran a una cirugía para que vean? Están aprendiendo. Y cuando están en el segundo año están viendo lo mismo. El doctor lo que hace cuando llega una cesárea, corta el útero así, mete su mano así, hace este movimiento así, lo saca. O sea, no es necesario que lleguen a tercero para aprender que una cesárea se hace de esa manera. O sea, es un aprendizaje prematuro. Pero no podemos ir saltando jerarquías, porque hay un cirujano, ¿está bien? Hay un primer ayudante que está frente a ti, que es el que está más cerquita, es el que está en el palco, ¿está bien? Pegadito a ti, ¿verdad? Y de allá hay un segundo ayudante que está en la butaca, ¿de acuerdo? Y de allá hay otro que es el instrumentista que está en la luneta, ¿sí? Y de allá hay otro estudiante de enfermería o primero de medicina o segundo que está como auxiliar del instrumentista. Obviamente ese que está de lejos nada más está observando cómo las pinzas pasan y su aprendizaje será ese, pero el que está frente a mí
Él está viendo todos los pasos que yo estoy haciendo para que aprenda. Llegará un momento en que él domine mi técnica porque está aprendiendo lo que yo hago. Llegará un momento en que yo le dé el visto para que él lo haga. Llegará un momento en que le diga, no, no se hace así, se hace de esta manera. Y llegará un momento en que domine la técnica como tal. Y entonces él ya pasará aquí como tutor. Y el segundo ayudante pasará a ser primero. Y el instrumentista pasará a ser segundo. Y el auxiliar pasará a ser el instrumentista. Y así vamos aprendiendo. Y quería que al ver no entiende nada, es un rebruto, porque el ver es una persona que aprende un montón, ¿sí? Y cuando vamos a ver técnicas quirúrgicas a través de un cristal, estamos viendo las cirugías, y un buen anestesiólogo se caracteriza por, están operando, que el anestesiólogo está encima del marco que separa el tórax y la cabeza de la paciente que está de este lado del sitio quirúrgico que está acá adelante. Y como la paciente está durmiendo porque está sedada, él está normalmente viendo que están operando y de pronto se meten en problemas y el otro ponle este punto así, ponle, y aprende el anestesiólogo, y es de mucha utilidad porque cuando yo como cirujano estoy poniendo puntos, ella aprendió a través de otro cirujano, que eso es muy sencillo, lo que para mí es complicado. ¿Por qué no le haces un punto de esta manera? Y lo vienes a ver. Sí, pone el punto de esta manera. Bueno, oye, ¿cómo sabes? Porque no pierde su tiempo, porque él está aprendiendo lo que están haciendo en cirugía. En cambio, el anestesiólogo flojo bloquea a la paciente, cede a la paciente, trae un cafecito, se sienta allá, se está moviendo la paciente así, mete allá, vuelve a dormir, vuelve otra vez a leer, o sea, le ponen aquí, o sea, él se está perdiendo su tiempo. Entonces es mejor el anestesiólogo que está pendiente de la cirugía, que ese mismo nos da tips para hacer muchas cosas. Pasamos a la que sigue. Fíjense dónde está el corte. El corte está pasando acá delante del útero, ¿está bien? Vean cómo se ve el útero. Se ve este útero, se ve la trompa, se ve el afimbre, ¿está bien? Se ve este ligamento que viene por acá. Útero ovárico, ¿será? El ligamento redondo, ¿está bien? Y se ve entonces cómo está la trompa, y ahí atrásito se ve el ligamento útero ovárico. Si nos vamos a la vista lateral, entonces, ¿qué está saliendo de la región superlateral del útero? Si nos vamos a una vista lateral, porque acá están viendo una vista, está saliendo esto, esto y esto. Vamos a una vista lateral, ¿qué van a ver? Las trompas, ¿qué más? El ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo, ¿sí? Esto es lo que van a ver. A ver, pásame el visual index. Y me pasas aquí. Aquí lo tienen. Mira, si vamos a una vista lateral, en todos los úteros, vamos a encontrar este espacio, en donde la hoja anterior y la hoja posterior no pueden entrar en contacto porque están los vasos uterinos. ¿Está bien? Entonces no puede haber contacto y siempre se queda ese repliegue parejito, como el repliegue de inserción del mesocolon transverso, como el repliegue de inserción del mesocolon sigmoide. Allá no puede entrar en contacto una hoja con la otra porque están los vasos uterinos. ¿Está bien? ¿Y el ligamento ancho cuál era? El ligamento ancho es este. Esta hoja que está acá es la hoja anterior del ligamento ancho que llega hasta acá. Y este que está acá es la hoja posterior del ligamento ancho. ¿Qué es el ligamento ancho? El ligamento ancho es una hoja peritoneal doble, esta y esta, o sea, que está rodeando el útero, que se extiende del útero a la pared lateral de la pelvis o del útero a la otra pared lateral de la pelvis. O sea que esas dos hojas, esta y esta, es la hoja anterior y la hoja posterior, y todo el útero está cubierto de ligamento ancho. Ligamento ancho no es lo que va de aquí para allá. El ligamento ancho viene de aquí y se extiende a los lados. ¿Está bien? Y hay una definición, que es una capa peritoneal doble que va de una pared lateral de la pelvis a la otra y que envuelve el útero. Se acabó. Y otra que va del útero al lado derecho y del útero al lado izquierdo, y hay un ligamento ancho derecho y un ligamento ancho izquierdo. Vean ustedes esto. Pon acá la lupa. Entonces en la parte superior ustedes pueden ver tres estructuras. ¿Qué será esto? La trompa. ¿Qué será esto? El ligamento útero-ovárico. Útero-ovárico. ¿Qué será esto? El Ligamento redondo. ¿Está bien? Entonces decimos que en la región superolateral del útero se encuentran tres cosas importantes. La emergencia de la parte más alta de la trompa, que sale en su porción intramural para continuar con el istmo. A 1.25 debajo y por delante se encuentra el origen del ligamento redondo, y a 1.25 debajo y atrás se encuentra normalmente el origen del ligamento útero-ovárico. ¿Está bien? Entonces esto es lo que vamos a encontrar en la región superolateral del útero. ¿La que sigue?
Visual index. ¿Cómo se llama? Útero ovárico y ligamento redondo. ¿El ligamento redondo contiene vasos? ¿O qué contiene? Sí, hay un vaso del ligamento redondo, luego lo vamos a ver, sí, contiene. Bueno, entonces, la que sigue de aquí. Esta última. Sí. Entonces, esta es la que estamos viendo, cómo en el corte que hicimos acá, pasamos y vean cómo hay una fascia uterina. ¿Quién la dio? La capa número 2, el tejido conectivo extraperitoneal, donde una fascia uterina, una fascia vesical, una fascia rectal, una fascia endopélvica, una fascia uretral, una fascia de todo, que es por parte de él. Y luego vean esto. ¿Qué será esto? Los vasos uterinos, ¿a dónde se dirigen? Al cuello del útero, en la unión del cuello y el cuerpo, que se llama istmo. Se divide en una rama ascendente, que va a terminar en fúndica, tubárica y ovárica, y una rama descendente cérvico-vaginal, aquí está bien? Y luego vemos directamente acá los ureteros, y ese tejido conectivo blanquecino, ligamento cardinal de McEnroth. Y este sitio por donde pasa el uréter, por debajo del ligamento de McEnroth y a 1.5 del cuello, se llama túnel de Meigs. ¿Correcto? Bueno, la que sigue. Quitamos un útero con todo, ¿verdad? Hacemos una histerectomía con salpingo o forectomía bilateral. ¿Qué es eso? O sea, que quitamos el útero a las salpinques y a los ovarios. ¿De acuerdo? Y vemos cómo hay dos hojas de aquí de epiplón, de peritoneo. Una que está acá atrás, porque los ovarios son posteriores. Desde que vean los ovarios, esta es la parte posterior. Y si no ven los ovarios, es la parte anterior. ¿Está bien? Vean el ligamento útero-ovárico. Vean a la trompa que se encuentra acá. La arteria del ligamento redondo se llama arteria de Samson. Que puede venir de la arteria obturatriz. Es una arteria que va siguiendo al ligamento redondo. Samson. Muy bien. No Samson, Samson. S-A-M-P, Samson. S-O-N. Bueno, ¿qué será esto entonces, Víctor? Es el útero sacro. Útero sacro. Y estos son los límites laterales del fondo del saco de Douglas. Y estos ligamentos, cuando se quita el útero, se pueden cerrar con una técnica de Muskowitz. ¿Sí? Y cuando no es una técnica en espiral, sino que nada más le pongo 1, 2 y 3 puntos, se llama plicatura de úteros sacros. Entonces no los dé la vuelta como jareta, sino que nada más 1, 2, 3 puntos para acercarlos y aproximarlos. Muy bien, la que sigue. Y aquí vemos un útero, una trompa, un ovario, con algo tradicional donde se pueden explicar 1000 cosas. ¿Sí? La primera es un canal vaginal y se ve un fornix en forma de arco. 4 fornix, 2 laterales, uno anterior y uno posterior. ¿Está bien? El fornix es el sitio donde la vagina hace un arco para insertarse a nivel del cuello. ¿Está bien? Este fornix es muy importante que entremos en la histerectomía aquí y aquí, pero los cirujanos tratan de llevarse el cuello hasta aquí, perdón. Tratan de llevarlo hasta acá abajo en el cuello. ¿Qué importancia tiene? Que cuando quitemos un útero, o sea, entremos acá, ¿y qué importancia tiene de que cortemos acá? Para que nos llevemos completo el cuello. ¿Habrá alguna importancia en una técnica o en la otra? ¿Habrá alguna importancia en una técnica o en la otra? Repito, vamos a quitar el útero. Hay 2 formas. Corto aquí y saco el útero. ¿Está bien? Porque la única explicación que tiene es esta. Corto aquí y saco el útero. El útero se siente el pelo largo. Corto aquí y me llevo el útero con un poco de vagina, el tercio superior. ¿Tiene alguna importancia una técnica o la otra? ¿En la segunda? No, porque se va a cerrar de todas maneras, no se va a herniar. En sí, como está arqueado, puede ser que queden restos de algo en el fondo. Tampoco. Hace que se pueda cerrar completamente el conducto vaginal si le dejan los pliegues, ¿no? No. Se puede desarrollar un cáncer. ¿Qué fue?
desarrollar un cáncer del tejido líquido. Tampoco. O sea, ¿para qué sirve la vagina? ¿Para qué sirve la vagina? Para expulsar el... Ujú. En este caso no tiene importancia porque ya no va a haber útero, ya no se va a expulsar nada. Otra cosa. El parto. Para el parto ya no va a haber útero, no va a haber embarazo, no va a haber parto, nada. Relaciones sexuales. Ah, para relaciones sexuales. ¿Y qué va a pasar si tenían una vagina de este tamaño y ahora se la dejan de este tamaño? Va a haber tener complicaciones. Que va a tener dolores la paciente y no va a tener satisfacción de sus relaciones porque como es corta la vagina le va a estar molestando y se hace entonces una pregunta clave que tiene que hacer el cirujano: ¿usted es sexualmente activa? Porque hay de edad, ¿sí? Hay mujeres que normalmente tienen 40 años que deben de ser sexualmente activas y que definitivamente se divorciaron o están con su esposo como buenos amigos debajo de un mismo techo, no tienen relaciones sexuales. Y hay mujeres que tienen normalmente 65, 70 años, que hacen ejercicio, que corren, que van al gimnasio y todo, y que tienen una vida sexual activa, y no por tener 65 años le voy a volar el tercio superior de la vagina. Ahora, ¿qué diferente es cuando estoy hablando de cáncer? ¿Qué diferente es? Voy a operar y quitar la matriz porque tiene cáncer en el cuello de la matriz. Entonces, como este cáncer que tiene en el cuello de la matriz puede haber corrido aquí y acá, es obligatorio para mí hacer una vaginectomía proximal, o sea, no entrar acá y acá, porque acá puede quedar luego cáncer. Para su seguridad, quitamos un poquito de vagina. Entonces vemos acá un conducto endocervical, una cavidad uterina. Vemos acá una cavidad de la trompa y vemos acá a un ovario bien representado con todo lo que pasa en un ciclo ovárico. Pues vamos a ginecología, un tema como de 30 hojas que dice ciclo ovárico. Nos vamos a otro capítulo, 30 hojas, ciclo endometrial, ¿sí? Nos vamos a otro, función de la trompa para la fertilidad. Nos vamos a otro, vagina para la fertilidad. O sea, hay un libro de esterilidad que lleva esas 4 cositas, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que ver para qué sirve cada cosa. Aquí, conducto endocervical, aquí cavidad uterina, el orificio tubárico, luego el istmo, luego la ampolla, luego la fimbria, luego la franca ovárica, luego el ovario, vemos un montón de folículos y luego vamos viendo cómo está acá, aquí ya se reventó, aquí ya forma un cuerpo amarillo, que no hay embarazo, pasa a corpus albicans, que no hay embarazo, se degenera y cae la regla, ¿sí? Entonces hay ciclo ovárico, ciclo endometrial y todas esas cosas importantes en la mujer. Bueno, para que se pueda llevar a cabo una relación sexual, obvio que tiene que haber 2 personas, ¿sí o no? Sí. Entonces una sola relación, uno solo no puede, se puede masturbar, se puede hacer jugueteo sexual, lo que quiera, volar por lo que quiera, pero la relación sexual va a ser entre 2 personas, ¿sí? Cuando hay una relación sexual se necesitan 3 fases, 3. ¿Cuáles serían, Daniel? Excitación. Excitación que te lleva a qué. Lubricación. Está bien, ¿por qué te excita? ¿Por qué? El preámbulo. O sea, ¿cuáles serían los motivos, ¿verdad? O los estímulos para que una persona se excite? Atracción. A ver. Hormonalmente correcto. O sea, ¿qué sería lo que haga que este varón o que esta mujer se excite? Visual, contacto. Ajá, que haya contacto. Vamos a suponer que hay un contacto del hombre a la mujer que le acaricia los senos a su pareja o los genitales a su pareja, o al revés, la mujer, el pene del varón o los testículos o el cuello o lo que sea. Hay un estímulo, ¿está bien? Pero a lo mejor ni siquiera ese estímulo hay porque resulta que me gusta tanto mi novia que todavía la estoy conociendo, me declaré con ella y me aceptó, todavía no hay relaciones sexuales, pero me gusta tanto que estar cerca de ella, su perfume me estimula y que me la quiero comer en ese momento, pero tranquilo, o sea, no se necesita contacto ni nada, nada más su voz es agradable, o sea, estás viendo mariposas tú, o sea, estás enamoradísimo de ella. El simple hecho de platicar con ella hace una siguiente etapa aparte de la erección que tiene uno.
¿Cuál será? La lubricación. ¿Cuál será, Ángel? Lubricación. Entonces sentirán cómodo, cómo se mancha su ropa interior, mira a ver hacia abajo, a ver si no tiene manchados los pantalones, y está allá y ya se quiere quitar de la visita porque cada vez está manchando más y nadie vaya a ver, etcétera, etcétera. Pero la mujer está igual, ¿sí? O sea, la mujer está allá igual, solamente que la mujer tiene su panteleta, que sí tiene su pluma, que sí tiene su short, que sí tiene su licra, que sí tiene como 5 capas, como para que no le permiten ver tanto como el varón. ¿Está bien? Entonces dicen erección, ¿está bien? Lubricación. Porque si no hay una lubricación hay dispareunia. Entonces cuando vamos a iniciar una vida sexual, ¿correcto? Se necesita que la mujer esté lubricada para que sea placentera la relación sexual. Porque si no existe la lubricación va a ser traumática. Le va a doler a la paciente la penetración, van a ser abrasiones microscópicas de la vagina, le va a arder y va a ser un trauma terrible tener la relación sexual. No va a sentir el placer. Pero si al contrario, esta mujer está húmeda, el varón está húmedo, la erección permitirá el deslizamiento del pene dentro de la vagina, perfecto. Y no causará dolor, causará placer que va incrementándose cada vez más en clímax, hasta llegar al clímax, ¿sí? Erección, lubricación y finalmente eyaculación son las 3 fases que tiene una relación sexual. Si no me digas L, ¿está bien? Erección, lubricación, eyaculación, ¿está bien? Se dice que el mejor amante, Albert, ¿cuál será? ¿Cuál consideras tú que sea el mejor amante? El que deja. A ver, ¿cuál será el mejor amante? El que aprende de su pareja. Él sabe estimular a su pareja. Sabe lo que quiere. Conoce a su pareja. El que sabe lo que gusta y permite que ella termine primero. Antes que... Entonces se van conjugando las definiciones, ¿verdad? Primero, el buen amante analiza qué le gusta y qué no le gusta a su pareja, y lo que no le gusta no va a hacer nada de eso, ¿verdad? Y donde le gusta a ella, ahí va a trabajar, ¿sí? Hasta que ella diga, sigue, haz lo que quieras, por favor, amor, ven, que no se ve todo lo demás. Toda esa parte es ser inteligente en ese aspecto. Pero lo más importante, lo que acaba de decir Adam, que el buen amante se caracteriza no por eso, se caracteriza por permitirle a su pareja llegar primero que él, ¿sí? Y el hombre tiene la capacidad para hacerlo, de tal manera que cuando él sienta que va a ir por el camino hacia la eyaculación, de pronto se detiene, como que cambia de posición y volvemos a empezar, y todo es ritmo y todo es pasión, hasta que llega un momento en que ella es dominada por el exceso de ese estímulo y ella viene en lo que se llama su clímax, su orgasmo, y entonces viene una lubricación, el varón lo siente y el varón termina entonces después de esto, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando ese esperma que está en los testículos, que están prácticamente los testículos moviéndose así como maracas y todo, y empieza la liberación de todo esto, lo que veo en la red de Tesla, la red de Hall, y empieza la fuga espermática rápidamente a los conductos para llegar bruscamente a la uretra prostática y luego ser eyaculados a una velocidad increíble a través de la uretra, ¿sí? Y entonces cuando vienen se estallan acá y hay muerte súbita, ¿está bien? Hay lesionados, hay traumatismo craneoencefálico, hay fracturas múltiples, hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado porque a ver la vagina está ácida hasta nomás, se queman los pobres y la vagina está llena de bacterias, de virus, de hongos, parásitos cuyo alimento principal es el espermatozoide. Y tal parece que vamos un domingo al Hyatt para un buffet de todo incluido, o sea que los pobres espermatozoides son destruidos muchas veces y es una causa de esterilidad. Pero cuando todo está perfecto, el esperma va a subir acá. Y el 10% de las pacientes tendrán en el sistema inmunológico cervical un factor de rechazo total al esperma, que se llama factor inmunológico antiesperma. Entonces, el ginecólogo está de que si está bien su hipófisis, está bien su ovario, su útero está bien, no tiene fibromas, el ovario ovula perfecto, la vagina está limpiecita, ¿no? Pero se olvida de que el cuello, hay un factor que impide que el esperma pueda subir a su destino, que se llama factor cervical. Luego que los espermatozoides suben por acá y llegan a este nivel, encontramos con el factor uterino que nos lleva a este orificio y este orificio, y entonces vamos en dirección hacia el óvulo. El óvulo por su parte es capturado y viene en dirección hacia el útero. El pobre espermatozoide lleva todas las de perder. ¿Por qué?
porque está en un sentido ascendente y al mismo tiempo los cilios que se encuentran en la mucosa tubárica van en dirección al útero, o sea que van así, como para agarrar el óvulo y ponerlo acá y de acá. Y los espermatozoides vienen así y los rechazan y los rechazan y los rechazan y el espermatozoide tiene dificultad para llegar. Y cuando el esperma llega, que está a este nivel, no es el esperma que entra al óvulo, sino que es el óvulo que entra en contacto con ellos, ¿verdad? O sea, ves en la carrera de los espermatozoides lo mismo que una carrera de una maratón en donde el público da, sigue, ya me lo llegas a la meta y los espermatozoides están, y que no pueden, ya estás cerca, ya vas a ver el óvulo, ni saben qué es el óvulo, ¿sí? Cuando de pronto ven el resplandor y ven una cosa enorme, cuando quieren regresar, ya están adentro del óvulo y ahora viene un nuevo embarazo. ¿Está bien? Entonces, una vez que ocurre esto, ocurre a este nivel, empieza una migración de 6.5 días que nos lleva hasta acá. Una acción enzimática para meterse directamente a la mucosa y un embarazo con implantación y una diferenciación con citotropoblastos y sin citotropoblastos. Imagínense esa ciencia ficción que ustedes llevan en la embriología, del citotropoblasto, del sincito, ¿qué ocurre el día 1? ¿Qué ocurre el día 2? ¿Qué ocurre el día 3? ¿Al día 17? ¿Al día 14? ¿Qué ocurren los cambios? Eso se vive y lo vemos por ultrasonido. ¿Okay? Y vemos un saco vitelino, y vemos el embrión, y vemos el embriocardio, y vemos como un embrión de 5 milímetros con un embriocardio de 1 milímetro presenta una actividad que hoy en día los equipos Doppler color con amplificadores de potencia, yo a un bebecito de 5 milímetros detecto su corazón a las 6 semanas, 2 días y les juro que el que está vendiendo los helados vendrá por acá. ¿Qué suena? Es el latido del bebé. Es una cosita de ese tamaño de 1 milímetro de corazón, uno, que llega hasta donde están los helados. ¿No es maravilloso? Es completamente maravilloso. No es ciencia ficción, es real. Y qué bonito sería el programa como antes nos dimos aquí, en donde los alumnos de primer año pasan a una anatomía por ultrasonido. O sea, ya es tiempo real. Ya no es nada más aquí. Ajá. Que ese modelo no se ve. Ajá. Y que vamos a la disección, piensa qué es. Y luego, después de todo eso, nos metemos directamente al ultrasonido y te digo, mira, este es el mediano, este es el medio radial, este es el bíceps braquial. Mira por debajo cómo pasa el músculo cutáneo. Tiempo real. Y ven, mira, esa es la arteria, escucha cómo suena. Ve cuántos eritrocitos pasan por minuto y por segundo. Pones en la máquina. Tantos eritrocitos pasan por acá. Y ver cuando es un diabético cómo están cerrados los vasos. Y ver cuando hay una malformación, resulta que la aorta en vez de que tuviera 3 vasos en su callado nada más tiene 2. Lo ves por ultrasonido, ¿sí? Entonces todas esas cosas importantes nos hacen trasladar hasta lo que se llama pilotaje fetal, en donde una mujer embarazada entre 20 a 24 semanas hace un rastreo de la cabeza a los pies, como la canción de Maná. ¿Recuerdan? De la cabeza a los pies, ¿sí? Y empieza a ver si su cráneo está completo, o el cráneo está grande, o el cráneo está chiquito, o a lo mejor no tiene bóveda craneal, se llama. Entonces puede ser la cránea, que puede ser la anencefalia, que puede haber hidroanencefalia, ¿verdad? Y luego vas a ver si tiene 2 órbitas, o a lo mejor nada más tiene una, que es un niño cíclope, o a lo mejor su nariz, en vez de que esté acá, claro, esté en un nivel más bajo, y a lo mejor tiene cerrada la boca, una claurosis bucal, y en el cuello puedes ver bocio congénito, y puedes ver quistes de tirogloso inútero, y puedes ver directamente al tórax, que si la cavidad, o sea, el corazón tiene 4 cavidades, o tiene 3 cavidades, o tiene ventrículo único, o tiene una 13 de tal cosa, o tiene una trilogía de Malot, tetralogía de Malot, transposición de grandes vasos, ves un hueco en el diafragma, en el Bodalek, ves una hipoplasia del pulmón, y así va siendo hasta que llegas a la punta de los pies. ¿Cuál ha sido el caso más raro que has tocado? Los casos más raros nos ha tocado la ausencia de extremidades inferiores, nada más los pies pegados a la cadera, por ejemplo, manos pegadas a los hombros, ausencia del húmero, del radio, del cúbito, del carpo y nada más la mano pegada aquí, así como ese conferencista que da un ejemplo de vida, y así por el estilo un montón de cosas. Pero imagínense cuando van a ver ustedes un ultrasonido. ¿Qué es lo que van a ver en el ultrasonido del embarazo? Cuando acompañan a la tía, a la mamá o a alguien, ¿qué van a ver ustedes en el ultrasonido cuando acompañan? ¿Qué ven?
su carita. Tratan de ver prácticamente al bebé, pero lo que van a ver es su carita, ¿está bien? Y el médico ginecólogo va a estar viendo la carita, que sus ojos, que mira cómo bosteza, que ajá, está bueno. Y luego su corazón, eso es todo, pero el bebé no es corazón y cara, ¿sí? Sino que el bebé es un todo. Y después de 21 ultrasonidos, porque tuvo amenaza de aborto, y tuvo 5 consultas por sangrado, y tuvo otras 5 consultas porque se elevó la presión. ¿Y cómo estoy, doctor? Bien, bien, bien. Y nace un bebé sin extremidades, Amelia, ¿está bien? Y nada más con su cabeza y con el tronco, ¿está bien? ¿Dónde te escondes para decir después de 20 ultrasonidos que todo estaba bien? Entonces en Cuba te enseñan que tienes que ver desde la cabeza hasta los pies y desde el centro hasta los dedos y ver si tiene 5 dedos, o a lo mejor tiene dedos de langosta, o a lo mejor tiene membranas interdigitales como las gallinas y todo eso, pues todo eso se ve por ultrasonido.